Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Martínez Casas. Estoy en el programa académico de Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la Escuela de Ciencias Agrícolas y Pecuarias del Medio Ambiente. Hoy vamos a hablar sobre pues 15 enfermedades en específico y los aspectos de las enfermedades. Como aspectos de las enfermedades encontramos en sí que es una enfermedad, qué es un agente causal y cuáles son las características del hospedador o qué son. En bueno, la enfermedad en sí es una condición patológica que afecta a un organismo vivo, produciendo alteraciones en su salud, tanto física como emocional, reproductiva, social, y pues es, bueno, algunas son curables, otras no. Unas son degenerativas, otras son heredables y encontramos distintos agentes o agentes o creadores de enfermedades. Pero en las enfermedades tenemos la encefalopatía espongiforme bovina, la coccidiosis en chigüiros, el carbón bacteriano en ovinos, la toxemia de la preñez en ovinos, deficiencia de la vitamina E y selenio en porcinos, síndrome de muerte súbita de las aves, intoxicación por mitocoxinas en aves, campylobacter bovina, problemas reproductivos por diarrea viral bovina, metritis contagiosa equina, hemocosis ovina, babeasis equina, inmunodeficiencia severa combinada en equinos, síndrome reproductivo y respiratorio porcino y problemas reproductivos por rinotraqueitis infecciosa bovina. Bueno, de estas enfermedades más adelante se les va a hablar más en específico y explicándolas mejor. Como agente causal es la entidad biológica cuya presencia influye en el desarrollo de una enfermedad, que pueden ser parásitos, hongos, virus, bacterias, por lo general. O también puede ser malformaciones en el ADN o ARN. Las características del hospedador son las cualidades o aspectos del animal infectado. Pues en esta encontramos las características para ser un portador y las características que se tiene cuando están enfermos. En características del hospedador podemos encontrar que en algunas enfermedades va a ser por sexo, edad o distintas cosas que afectan más. Y en características del hospedador infectado puede ser fiebres, diarreas, entre otras. Vamos a hablar sobre la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como la enfermedad de la vaca loca. Es una enfermedad neurológica que se produce por una proteína cerebral mal desarrollada, produciendo una prión anormal que va a afectar a los demás priones normales. Bueno, esta enfermedad tiene un periodo de incubación de algunos años. Eh, pues puede ser de 4 a 6 años. Una vez muestra los síntomas o ya la enfermedad está desarrollada, dura entre 4 a 12 semanas bueno, se deteriora el animal, se degenera y tiene problemas al caminar, levantarse y actúa de manera rara y nerviosa. También en algunos casos violenta. Pues la pérdida a nivel económica en pesos colombianos es enorme debido a que pues es una enfermedad que no tiene tratamiento y pues nos afecta a nuestro hato y puede producir la muerte de nuestros animales, así haciendo que perdamos varios millones por esta enfermedad. Bueno, como seguimos hablando de la encefalopatía espongiforme bovina, se desarrolla en distintos climas. No tiene un clima en común, o sea, se puede desarrollar en clima frío, en clima caliente. Pues es una estructura tridimensional, como es una proteína, bueno, sí, alterada, donde cualquier animal lo puede tener, o sea, lo podemos ver en un bovino maduro, en un, en un ternero, en un ovillo.
Lo podemos ver tanto en hembras como en machos. Y pues como ya les hablé, tiene varios años de incubación, una vez presenta los síntomas, se degenera hasta morir, no existe ni vacuna ni tratamiento. La coccidiosis en chigüiros es una infección producida por protozoos parásitos obligatorios del tracto digestivo. Bueno, esta se produce más por el desaseo, la falta de humedad, eh, la falta de higiene, la humedad y el hacinamiento, debido a que pues están encerrados produce estrés y en un sitio desaseado con mala higiene y humedad, sea, bueno, es un cultivo para estos protozoos produciendo enfermedades a nuestro animal. Eh, pues el tratamiento es con antibióticos, anticocidios o antidiarreicos y Amprolium 0,5 milímetros soluidos en 9,6% en 500 mililitros de agua por 10 días en el agua para la bebida. En un promedio de pesos colombianos se gasta 100.000 entre tratamiento y mano de obra por animal. Pues los síntomas son diarrea con sangre y fibrina, fiebre, cólicos, anemia, anorexia, debilidad y deshidratación. Pues son síntomas que se producen por estos parásitos. Para prevenir que no se nos salga de control la enfermedad, se debe aislar los animales contagiados y también se debe hacer una limpieza intensiva en los corrales donde estaba el animal infectado. El carbón bacteriano en ovinos, que también es conocido como antros o carbonato, es una enfermedad transmitible febril de presentación aguda o hiperaguda. Pues esta enfermedad no solo se presenta en ovinos, también se presenta en animales eh, con pezuña hendida, más que todo en rumiantes, aunque también se presenta casos en humanos al tener contacto con esta enfermedad, con esta bacteria, y también se puede presentar en equinos, pero su porcentaje es menor. El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas. Es infectocontagiosa, pues es producida por la bacteria Bacillus anthracis y se caracteriza por bacteremia y toxemia fatal. Pues eh, este presenta manchas en el animal muerto se presenta manchas. Es una enfermedad zoonótica, lo que quiere decir que pues, es transmitible al humano. También podemos destacar de esta enfermedad que también es conocida como el carbón rayo, debido a que una vez que afecta al animal puede producir la muerte inmediata, haciendo que pues no tenga como control. Pero para su prevención hay una vacuna que es contra el carbón. Eh, bueno, esta enfermedad nos atacan los animales produciendo la muerte, entonces pues perdemos millones. También porque bueno, en algunos casos donde no donde se lleve esta carne o este animal para hacer harina de sangre o de hueso, pues se va a infectar los animales que consuman de esta alimento o esta harina, mejor dicho. La toxemia de la preñez en ovinos, pues esta se produce más que todo en ovejas mayores de 4 a 6 años, en el último tercio de gestación. Pues los cambios que presenta es se deprimen, babean, se orinan, convulsionan, pierden peso, se percibe dolor a acetonas, pues presentan parálisis desde los miembros posteriores hasta su cráneo, eh, donde empieza con los miembros anteriores y va avanzando hasta su cráneo y produciendo la muerte. Se apartan del grupo, también es un síntoma. Suelen quedarse durante horas en un mismo sitio al intentar moverlos o caminar, pierden el equilibrio, caminan en círculos y no esquivan los
obstáculos que se pueden presentar en el recorrido. También orinan mucho, se constipan y pues esta enfermedad se produce por una nutrición baja y, no, y sin la suficiente proteína y nutrientes que necesita. Pues la prevención es evitar el estrés a las ovejas en su último tercio y también dar un alto nivel de nutrición en las ovejas gestantes. La deficiencia de vitamina E y selenio, bueno, la vitamina E funciona como antioxidante y el selenio pues también nos ayuda un poco con la inmunología y a ayudar al sistema y también se sirve como antioxidante, pero en grandes cantidades llega a ser tóxico para los animales. Bueno, pues tenemos que como las cantidades que se debería dar de selenio para no producir una intoxicación en los animales de acuerdo a su etapa. En cerdas reproductivas se maneja un 0,15 partes por millón, en berracos se utilizan 0,20 partes por millón, en cerdos en cebo o finalización 0,20 partes por millón y en lechones se utiliza 0,30 partes por millón, aunque en el destete se puede manejar como 0,35 y en el destete se maneja 0,25, dando un promedio de 0,30 en lechones. Bueno, lo que nos puede producir la falta de estos o la deficiencia de esta vitamina y el selenio es la distrofia muscular, pues los músculos nos aparecen pálidos, pequeñas hemorragias en el miocardio, necrosis hepatítica, trastorno del movimiento, hepatitis dietética, degeneración muscular, trastorno de reproducción y disminución del sistema inmunitario y epidermis exudativa y cojera son los síntomas. Bueno, en grandes cantidades puede producir problemas reproductivos, el selenio, como repetición de celos, eh, infertilidad temporal, bueno, nos puede producir esto. Entonces hay que tener en cuenta las medidas recomendadas. La inmunodeficiencia severa combinada, bueno, pues la inmunodeficiencia es la falta de, bueno, ¿cómo lo podríamos decir? Bien, la inmunodeficiencia severa combinada en caballos es o por sus siglas en inglés, SCID, se debe a un defecto en los mecanismos de maduración de los linfocitos. Más que todo es como un síndrome, un trastorno, bueno, que produce que los animales no tengan eh, defensas o barreras contra agentes biológicos que producen patologías. Por lo tanto, pues es una enfermedad que de no ser tratada nos lleva a la muerte de nuestros animales mm, eh, al no tener como defensas. Bueno, es un síndrome raro y se limita a caballos árabes y también se ha presentado casos en apaluzas cuando hay un semental de quinta generación por línea materna, pero más que todo se presentan en caballos árabes. Su origen es desconocido, aún no se conoce su origen, pero pues el tratamiento se puede hacer mediante un trasplante de células de la médula ósea de un animal en buen estado o normal que sea histocompatible con el animal infectado. Pues esta enfermedad varía un poco entre los países. La frecuencia bueno, la frecuencia de la presencia del alelo causante de esta enfermedad o portadores es aproximadamente de 80%. Los homocigotos tienen una mortalidad de 100%, o sea que al no ser tratados, pues mueren en su totalidad, debido a su inmunodeficiencia, que es no tener defensa contra ataques de agentes infecciosos. Pues los potros con este síndrome no viven más de 5 meses sucumbiendo a infecciones causadas por muchas especies de bacterias. Bueno, pues también tenemos
que en 1980 se demostró por Perryman y Torbeck en Estados Unidos que la inmunodeficiencia severa combinada en caballos en equinos es de condición heredable y autosomática recesiva, por lo que ambos padres deben poseer el gen mutado. Pues es un causa, es una causa genética más que todo, debido a que no se desarrollan bien los linfocitos, que son, bueno, más que todo la deficiencia en números y disfunción de linfocitos T y B, y en muchos casos también puede provocar carencias en las células NK o natural killer y la función de los linfocitos en general. Son incapaces de generar respuestas inmunes frente a antígenos específicos suficientes para protegerlos, dando lugar a un sistema inmune incompetente. La Campylobacter bovina o Campylobacteriosis genital bovina produce repetición de celos, abortos espontáneos e infertilidad temporal. Esta, igual que la rinotraqueitis infecciosa o la brucelosis, nos presentan síntomas muy semejantes y relacionados, por lo que en algunos casos se puede confundir. Pues presenta inflamación y destilación de exudados durante los primeros 9 días en vacas. Es una enfermedad venérea. En machos, pues por lo general el macho no presenta síntomas, sino sirve como diseminador de esta enfermedad. Se aloja en el prepucio en el macho. Mm, es un bacilo corto, fino que mide 0,3 a 0,4 milímetros de ancho y de 1,5 a 2,5 milímetros de largo. Puede presentar forma de S, de coma o de cadenas, de cadenas, mm, de cadenas. También en algunos casos en cultivos se presenta formas redondas llamadas esferoplastos. En ganado es del 28%. Las pérdidas pueden ser del 28%. En ganado de leche esto ya desconocida. Eso es un ganado de carne que se presenta el 28% de pérdida. Em, pues el agente causal es el Campylobacter fetus, o pues de su agente etiológico se encuentra en el tracto intestinal del bovino y puede provocar pues los abortos espontáneos. Es de origen bacteriano. Mm, creo que ya es. La metritis contagiosa equina, bueno, la metritis contagiosa equina tiene cierta similitud con la Campylobacter bovina, ya que produce infertilidad también temporal. También produce secreción mucurulenta, vulvar sin olor y de color gris a blanco, un poco lechoso. El tratamiento pues se debe realizar durante el celo con inyecciones intrauterinas de una solución acuosa de antibióticos mediante sondas de un solo uso. Eh, Su periodo de incubación es de 2 a 12 semanas. Se produce por la Tailorella equigenitalis bacteria. Es una bacteria gram negativa, es muy contagiosa y es una enfermedad venérea. El síndrome de muerte súbita en aves, también conocida como muerte aguda, pues de esta no se conoce mucho porque pues los animales lo manifiestan, bueno, las aves mejor dicho, lo manifiestan de una manera repentina, con un brinco, un grito, aletean y caen muertas sobre su espalda.
todavía no sé, bueno, pues en los, en los animales muertos se presentan lesiones pulmonares, pero no existe ningún otro indicio de que precise la causa de muerte. Se puede controlar reduciendo ligeramente el crecimiento, usando menor intensidad de luz durante la incubación y su desarrollo y crecimiento. Aunque estas enfermedades se presentan más que todo en animales de engorde ya. Los problemas reproductivos por rinotraqueitis infecciosa bovina, la causa es del herpes virus tipo 1. Su prevención es mediante la vacuna. Es altamente contagiosa, también conocida como la IBR. Puede atacar de forma respiratoria, reproductiva y nerviosa. Pues no existe un tratamiento en específico, pues de una vez ya está la enfermedad. Para esta enfermedad, pues como ya les dije, la prevención es mediante la vacuna y también presenta una descarga mucopurulenta por la vulva. Presenta lesiones vesiculares, prolapso uterino debido al esfuerzo mediado por el dolor que ocasiona las lesiones. Es altamente contagioso. La intoxicación por micotoxinas en aves. Eh, bueno, esta se produce más que todo por pues en los alimentos hay micotoxinas, que la gran mayoría son solubles al agua, por eso pues, al lavarse se eliminan estas toxinas. Otras son sensibles al calor y pues los daños o la afectación varía según el tiempo del consumo y la cantidad ingerida. Pues se puede presentar en efectos agudos como la hepatitis, nefritis, hemorragias, necrosis del epitelio oral y enérico y la muerte. Y los crónicos pueden ser la reducción de la producción o la aparición de patologías asociadas a la disminución en la resistencia inmunológica. Esta es esta enfermedad o la intoxicación por micotoxinas también se presenta en los hombres al consumir granos, verduras que no se hayan sido lavados y tengan estas micotoxinas. La hemoncosis bovina o Haemonchus, anemia hemorrágica aguda, pues esta enfermedad consiste en una anemia con hemorragia. Es causada por los hábitos hematófagos de los parásitos. Una oveja con 5.000 ejemplares de estos parásitos puede perder 250 mililitros de sangre al día. Bueno, pues los síntomas a nivel superficial o que podemos ver es la letargia, heces oscuras y caída de lana. Pues esta enfermedad está más que todo ligada a la lluvia en zonas concretas, debido a que pues, produce barro y tiene un mayor desarrollo de estos parásitos. Pues aparece a las 2 semanas de posinfección, o sea, su periodo de incubación es de 2 semanas y se caracteriza por la pérdida continua de hierro y de proteínas en el interior del tracto gastrointestinal y a la anorexia. La médula ósea llega a agotarse y se producen nuevos descensos de hematocritos antes de la muerte. El desarrollo larvario óptimo de hematófagos con tortus se produce a temperaturas relativamente elevadas, como se presenta en en el tracto gastrointestinal. El síndrome reproductivo y respiratorio porcino o la SRRP, enfermedad de origen viral, se presenta en forma reproductiva
y también de forma reproductiva y respiratoria. De forma reproductiva afecta más a las hembras, haciendo que repita celo, muerte de lechones o crías muy débiles. A nivel respiratorio puede observarse, a nivel respiratorio podemos observar que pues presenta debilitamiento y signos respiratorios similares a un resfriado, haciéndolo más propenso a contraer enfermedades secundarias, bajando el rendimiento de la producción y pérdidas económicas. Puede observarse en cualquier edad, causa, y pues como vemos, pues es relativamente, no tiene problemas tanto en edad o causa, puede llegar en cualquier momento. El problema reproductivo por diarrea viral también está asociado con la, con la, con la enfermedad de la rinotraqueitis y la Campylobacter bovina. Esta enfermedad se produce por un pestivirus de la familia Flaviviridae. Presenta un grado muy alto de variabilidad genética. Depende de la genética a su comportamiento. Produce fiebre, falta de apetito y letargo. También produce úlceras en la boca, tubo digestivo, diarrea hemorrágica, o sea, con sangre por lo general, o diarreas normales, pero es muy raro este tipo de diarreas. El tratamiento sintomático resulta a menudo decepcionante y pues su prevención son las vacunas, los análisis y la bioseguridad del animal. La babiosis equina o piroplasmosis equina se produce por la babiosis cavalli y la Theileria equi. Bueno, son protozoos parasitorios intra, intra, ¿qué? Intraeritrocitos que causan la piroplasmosis. Producen la fiebre, anemia, entericia, la anorexia y la depresión. Su periodo de incubación es de 12 a 28 días. A veces producen hemoglobiniuria, incluso la muerte. Y pues esta enfermedad se transmite por protozoos o parásitos que transmite las garrapatas a los caballos. Se transmite a los caballos por las garrapatas. Bueno, las conclusiones como zootecnista, pues, pues entender que algunas de estas enfermedades son virales, contagiosas, que otras de las enfermedades pueden variar por distintos aspectos, como lo son la genética, los países, el clima. Pues también podemos ver cómo se puede evitar las enfermedades y si se llega, cómo poder controlarla, evitando que se propague más a nuestro hato o finca. También entender las distintas patologías que pueden presentar los animales. Pueden ser de tipo de tipo bactericida, de parásitos, por hongos, por virus. Bueno, son como las 4 principales tipos de patologías que se presentan. Pues conocer los distintos agentes causales de las enfermedades. Como les dije, pues están distintos tipos de bacterias, hongos, virus. Y pues como zootecnistas saber manejar las distintas enfermedades, pues aprender a diferenciar las que son similares, igual que el tratamiento que se le va a dar a los animales. También saber que cada enfermedad tiene su tratamiento y no se le puede aplicar otra cosa porque podríamos afectar aún más al animal.